Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo para compartir un rato juntos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que estoy segura que les va a volar la cabeza, algo que tiene que ver con una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y les adelanto que la razón por la que la sacaría de su vida, bueno, prepárense, porque es algo que los va a sorprender y mucho. ¿Alguna vez se han preguntado qué podría ser tan importante como para que alguien como Demet Özdemir tomara una decisión tan drástica? Pues quédense conmigo porque vamos a desgranar esto punto por punto, y créanme, la respuesta es fascinante. Y antes de que nos sumerjamos en este misterio, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vayamos al grano. Hablar de Demet Özdemir es hablar de carisma, de talento, de una presencia escénica que enamora a millones. La hemos visto brillar en producciones que han conquistado el mundo, como Erkenci y Doğu Kaderindir, donde nos ha regalado actuaciones memorables, personajes con los que hemos reído, llorado y soñado. Es una artista completa, una figura pública que inspira a muchos, no solo por su trabajo, sino también por su estilo, su personalidad y por supuesto, su vida privada, que siempre genera un gran interés. Y es precisamente en este ámbito donde surge la pregunta del millón: ¿por quién o por qué razón sacaría Demet Özdemir a alguien de su vida, de una manera definitiva? La tentación de especular sobre sus relaciones personales es enorme, lo sabemos todos. Los medios turcos e internacionales, así como los fans, siempre están pendientes de sus romances, de sus amistades, de cualquier detalle que pueda dar una pista sobre su vida sentimental. Hemos visto y leído mucho sobre sus parejas, sobre sus posibles desamores, sobre las idas y venidas en su vida amorosa. Pero la pregunta que les planteo hoy va más allá de un simple noviazgo o de una ruptura mediática. Se trata de algo que va en serio, algo que implica una eliminación radical de su vida, una especie de borrón y cuenta nueva, en un aspecto fundamental. Imaginen por un momento la presión de ser una celebridad de su calibre. Cada paso, cada decisión, cada relación, es analizada, comentada y juzgada. En ese contexto, ¿qué podría ser lo suficientemente poderoso como para que una persona pública, acostumbrada a lidiar con la atención constante, tomara una medida tan extrema como la de eliminar a alguien de su círculo íntimo o de su vida por completo? Podríamos pensar en traición, en decepción profunda, en algo que rompa irrevocablemente la confianza. Y sí, esas son razones muy válidas, pero ¿y si la razón fuera algo aún más inesperado? Una de las cosas que más admiramos de Demet es su autenticidad, su valentía para expresar sus sentimientos y para tomar decisiones que la hagan feliz. Y creo que esa misma valentía sería la que la llevaría a tomar una decisión tan drástica. Pensemos en los valores que uno defiende, en los principios que no se negocian. Si alguien, por muy importante que sea en la vida de una persona, va en contra de esos principios fundamentales, ¿qué queda? Aquí es donde quiero invitarlos a reflexionar conmigo. No estamos hablando de un capricho pasajero. Estamos hablando de una decisión que implica una reconfiguración de su entorno, de sus relaciones. Y la sorpresa, mis amigos, radica en que esa persona o esa situación que Demet Özdemir sacaría de su vida, no es algo que normalmente consideraríamos. No es una pareja que la haya herido, no es un amigo que la haya traicionado en el sentido más común de la palabra. La clave, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, está en lo que para Demet Özdemir representa un obstáculo para su crecimiento personal, para su paz interior, o incluso para su propósito de vida. Y si les digo que la razón podría ser algo que muchos de nosotros podríamos estar sufriendo en silencio sin darnos cuenta, ¿qué me dicen? Imaginemos un escenario donde Demet, en su camino de autodescubrimiento y superación, se da cuenta de que hay una persona en su vida, o incluso una parte de sí misma, que está impidiendo que alcance su máximo potencial. Algo que la mantiene anclada, que la limita. Y no hablo de una limitación externa, sino de algo más sutil, pero igual de poderoso. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esa persona fuera alguien que, sin malas intenciones, la estuviera sobreprotegiendo de una manera que le impide aprender de sus propios errores? ¿O qué tal si fuera alguien que, con sus críticas constantes y su negatividad, estuviera minando su confianza en sí misma, a pesar de que esa persona la quiera mucho y crea que solo está ayudándola? A veces el amor mal entendido o la preocupación desmedida pueden ser tan dañinos como la hostilidad abierta. Aquí es donde la sorpresa se intensifica, porque la respuesta podría ser ella misma.
Bueno, no literalmente ella misma, sino una versión de sí misma, un hábito, una creencia limitante, un miedo que ha estado arrastrando y que ahora, en un momento de profunda introspección, decide que ya no le sirve. Piensen en esas cosas que nos frenan, esos miedos irracionales a fracasar, a no ser suficiente, a la crítica. A veces, la persona que más necesitamos eliminar de nuestra vida, para poder avanzar, somos nosotros mismos en nuestra versión menos evolucionada. Pero si nos centramos en una persona externa, la sorpresa podría ser que esa persona, a la que ama profundamente, que le ha acompañado en momentos clave, resulta ser, sin que ella se diera cuenta al principio, la fuente de su propio estancamiento. Quizás un padre o una madre que con las mejores intenciones, la ha mantenido en una zona de confort tan cómoda que le ha impedido dar el salto hacia sus verdaderas aspiraciones. O tal vez un amigo íntimo que por su propia inseguridad, la ha desanimado de tomar riesgos calculados, perpetuando una dinámica de dependencia emocional. Y la razón por la que esto sería sorprendente es porque en nuestra sociedad, tendemos a pensar que si alguien está en nuestra vida, es porque aporta algo positivo. Pero la realidad es que a veces, la ausencia de un obstáculo es mucho más liberadora y beneficiosa que la presencia de algo que, aunque tenga buenas intenciones, nos limita. Imaginemos a Demet, en una etapa de su vida donde está decidida a explorar nuevos horizontes artísticos, a tomar proyectos más arriesgados, a salir de su zona de confort. Si hay una persona en su vida que constantemente le dice ten cuidado, no te arriesgues tanto, quizás deberías conformarte con lo que tienes, aunque lo diga desde el amor, esa persona, sin darse cuenta, se convierte en un lastre. Y en ese punto para Demet, la decisión de apartarla de su vida, aunque sea dolorosa, sería un acto de amor propio y de valentía para perseguir sus verdaderos sueños. La clave está en que esta decisión no sería tomada a la ligera, ni por un arrebato emocional. Sería una conclusión a la que llegaría después de mucha reflexión, después de comprender que para poder brillar aún más, para poder ser la versión más plena y auténtica de sí misma, necesita liberarse de ese peso. Y piensen en la fuerza que se necesita para hacer esto. No es fácil decir adiós, especialmente a alguien que ha sido importante. Pero cuando esa persona, o esa influencia, está impidiendo tu propio desarrollo, tu propia felicidad, entonces se convierte en una necesidad, en un acto de autocuidado supremo. La sorpresa, entonces, no está en la persona específica, sino en la naturaleza de la razón. No es una cuestión de venganza, ni de rencor, ni siquiera de una simple decepción amorosa. Es una cuestión de crecimiento, de autoconciencia, de priorizar el propio bienestar y el propio futuro por encima de todo. Es un reconocimiento de que a veces, para avanzar, hay que dejar atrás aquello que, por más arraigado que esté, nos está impidiendo volar. Podríamos incluso pensar en la posibilidad de que esa persona sea alguien que en su momento fue fundamental en su carrera o en su vida personal, pero que ahora, con la evolución de Demet, esa influencia ya no es positiva. Quizás un mentor que ya no se actualiza, un consejero que representa una mentalidad obsoleta, o incluso un agente o representante que no entiende la nueva dirección artística que Demet quiere tomar. En ese caso, la decisión de apartarlo de su vida, sería un paso natural hacia adelante. La belleza de este escenario es que nos muestra que el crecimiento personal a menudo implica tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Nos enseña que el amor, en sus diversas formas, también puede significar dejar ir. Y que a veces las personas que pensábamos que siempre estarían a nuestro lado, pueden convertirse, sin quererlo, en los obstáculos más grandes para nuestro propio progreso. La verdad es que esta pregunta nos invita a una reflexión muy profunda sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos permitido que algo o alguien nos limite por miedo a la confrontación, por costumbre, o por pensar que es lo correcto? Demet Özdemir, como figura pública, tiene la plataforma para inspirarnos a tomar esas decisiones difíciles pero transformadoras. En resumen, si Demet Özdemir tuviera que sacar a alguien de su vida de forma radical, la razón que la impulsaría a hacerlo, y que nos sorprendería a muchos, sería la constatación de que esa persona, a pesar de todo, se ha convertido en un impedimento para su crecimiento personal, para su paz interior, o para la consecución de sus más profundos anhelos y aspiraciones. No sería por venganza, sino por un acto de valentía, de amor propio y de una visión clara de su propio futuro. Sería la decisión de una mujer que sabe lo que quiere y está dispuesta a hacer lo necesario para conseguirlo, incluso si eso implica decir adiós a alguien que alguna vez fue importante. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que este análisis les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí.
Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Creen que esta interpretación tiene sentido? ¿Se han enfrentado ustedes a situaciones similares? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.